alumnas y alumnos de tercero de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Enrique Rodal y estaremos acompañándolos en esta sesión. Le doy la bienvenida al maestro Armando Lozano. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Enrique. Me da mucho gusto saludarlos, alumnas y alumnos de tercer grado. Trabajaremos juntos la asignatura de matemáticas. En esta sesión veremos el diseño del estudio estadístico a partir de datos obtenidos de diversas fuentes y analizaremos cómo elegir la forma de organizar y representación tabular o gráficas más adecuadas para presentar la información. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su siempre confiable cuaderno de apuntes, bolígrafo, lápiz y goma. Y si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Así que, ¡comenzamos! En esta ocasión trabajaremos con la encuesta, que es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. Las encuestas proporcionan información sobre las opciones, actitudes y comportamiento de los ciudadanos. Las encuestas se aplican ante la necesidad de probar una hipótesis o descubrir una solución a un problema, así como para identificar e interpretar de la manera más metódica posible un conjunto de testimonios que pueden cumplir con el propósito establecido. Las encuestas son consideradas uno de los métodos más utilizados en la investigación de los mercados debido fundamentalmente a que a través de ellas se pueden recoger gran cantidad de datos tales como actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento pasado y presente, así como los datos de clasificación relativos a medidas de carácter demográfico y socioeconómico. La captación de información a través de las encuestas se realiza con la colaboración expresa de los individuos encuestados, utilizando un cuestionario estructurado como instrumento para la recolección de la información. Enrique, ¿alguna vez has participado o contestado alguna encuesta? Uy, maestro, claro que sí. He participado en varias encuestas. Menciona alguna encuesta en la que hayas participado. En la última ocasión en la que participé en una encuesta fue cuando asistí al banco a solicitar el cambio de contraseña de mi tarjeta. ¿Acerca de qué te preguntaron? Me consultaron acerca del servicio que el ejecutivo me ofreció durante mi estancia en el banco. ¿Te dijeron la finalidad de la encuesta? Para conocer los niveles de satisfacción de los clientes a la hora de asistir al banco. ¿A qué población habrá dirigido esta encuesta? Esta encuesta está dirigida a todos los usuarios de los servicios que otorga el banco. Muy bien. Si observamos, la información obtenida por la aplicación de una encuesta ayuda en la toma de decisiones o para dar respuesta a problemas concretos de la realidad observable. Con la encuesta se obtienen datos, interrogando a los miembros de una parte de la población en esa realidad. Por otra parte, la población es un conjunto cualquiera de individuos o algunas características en común. Maestro Armando, tengo una pregunta. ¿Qué se necesita para elaborar una encuesta y cuáles son sus componentes? Excelente pregunta. Cuando aplicamos una encuesta, debemos tomar muchas decisiones. Hay que seguir algunas directrices para decidir adecuadamente. Entre ellas están: establecer los objetivos de investigación, desarrollar una metodología. El diseño de una encuesta debe ser acorde a las necesidades del estudio. Evitar las encuestas largas. Considerar si será una encuesta en línea o una encuesta de campo. ¿Cómo se hace una encuesta? Buena pregunta, Enrique. Los componentes de la encuesta son: plantear objetivos, presentación de la encuesta, instrucciones para responder, sesiones de preguntas y respuestas, datos del encuestado. Veamos un ejemplo. En el 2006, el INEGI
realizó una encuesta nacional acerca de las prácticas de lectura de los alumnos de educación básica en el hogar. En la tabla presentan los resultados de esta encuesta para los alumnos de cuarto, sexto de primaria y de secundaria. Resultados en porcentaje de los motivos por los que los alumnos de cuarto a sexto de primaria y de secundaria leen en casa. Enrique, ¿sabes cuáles son las prácticas de lectura en el hogar de los alumnos de secundaria? Sí, claro. Esas prácticas pueden ser libros, redes sociales, revistas y algunos sitios web. ¿Cuál es la característica común de los encuestados por el INEGI a los que se refiere la tabla? Bueno, si observamos a detalle, las mujeres son las que más leen de acuerdo a esta tabla. ¿A qué problema concreto se destinó la encuesta? Esta encuesta se destinó a conocer qué tipo de lectura es la que se acostumbra con mayor frecuencia. ¿Qué harían los alumnos de secundaria para investigar si el motivo más frecuente de lectura reportado en esta encuesta coincide con el de los alumnos de su secundaria? Considero que los alumnos tendrían que realizar una encuesta similar a la aplicada por el INEGI para conocer los motivos de la lectura en casa y verificar si estos coinciden. Enrique, ¿por qué sería importante considerar si en el encuestado es hombre o mujer y su edad? Bueno, pues es importante, ya que entre mujeres y hombres no siempre tienen las mismas preferencias. Asimismo, también tiene que ver la edad. Esta puede ser un factor determinante en los intereses de cada persona. Ahora me toca a mí, maestro Armando. ¿Cómo habrá recopilado el INEGI los datos de esta encuesta en el 2006 si el total de alumnos de secundaria era de 5.407.198 estudiantes? El instituto genera estadística básica, misma que se obtiene de 3 tipos de fuentes: censos, encuestas y registros administrativos, así como estadísticas derivada, mediante la cual produce indicadores demográficos, sociales y económicos. Además, contabilidad nacional. Un dato importante: los entrevistadores del INEGI interrogaron solo a 32.040 alumnos de secundaria, una muestra o parte de toda la población de secundaria general. La muestra estuvo distribuida en todo el país y la encuesta fue la siguiente. En la primera sección de la encuesta te solicita tus datos personales, como ¿cuál es tu nombre? Sexo, ¿cuántos años tienes? ¿Y en qué grado vas? En la segunda sección de la encuesta te cuestionan sobre la práctica de la lectura en el hogar. ¿Lees en tu casa? ¿Sí? ¿No? ¿En tu casa lees libros de texto, otros libros, periódicos, revistas, historietas, otros? ¿En tu casa lees para hacer la tarea, para estudiar para los exámenes, para informarte sobre temas de tu interés, porque te gusta, otros? ¿Cuántos libros completos leíste en el año 2006? De estos libros que leíste, menciona los títulos de los que recuerdas. Estas son las preguntas de la encuesta aplicada a los alumnos de secundaria general. Si observamos, las preguntas 1.1 y 1.3 son preguntas cerradas, pues se responden de manera única. Las preguntas 1.2, 1.4, 5.1, 5.2 y 5.3 son de opción múltiple, porque tienen más de una respuesta posible. Las preguntas 5.4 y 5.5 son abiertas, pues admiten una variedad de respuestas. Enrique, ¿con qué fin se habría incluido la opción otros en la pregunta 5.3? Bueno, con la finalidad de conocer si existen otros intereses entre nuestra comunidad estudiantil. ¿Tiene alguna ventaja incluir la opción? Bueno, yo considero que sí. Esto nos permitirá conocer más a nuestros encuestados. ¿Cuál fue el objetivo de la encuesta del INEGI
con las preguntas de la sección 5? El objetivo fue conocer si los alumnos leen en casa, asimismo saber qué tipo de lectura realizan y cómo lo emplean. No olvidemos que para lograr una encuesta exitosa se debe establecer su objetivo con claridad, determinar la población a la que va dirigido, plantear las preguntas que corresponden a ese objetivo, registrar los datos a medida que se recopilan. Maestro, entonces, si la muestra de 32.040 alumnos hubiera sido de la Ciudad de México o de Monterrey, ¿los resultados hubieran sido válidos para el resto del país? No hubieran sido válidos, dado que no están considerados los demás estados. Y estos, a su vez, también tienen otros intereses, de acuerdo con sus propias necesidades. ¿Qué le parece si antes de que me responda la siguiente pregunta nos sentamos para estar más cómodos? Perfecto. ¿Qué pasa si necesito tener información confiable sobre algo? Como estudiante y en la vida real, vas a necesitar recopilar, organizar y representar datos. Los estudios estadísticos nos permiten investigar sobre diversas situaciones o fenómenos. Una parte importante es determinar cuál es la pregunta o el problema que se quiere estudiar y la manera que se obtendrán los datos. Consideremos lo siguiente. Tengo dos encuestas, A y B. Lee cuidadosamente las preguntas que aparecen en ella. Vamos a contestarlas. Encuesta A. Asignatura o materia que te gusta más y por qué. Asignatura o materia que te gusta menos y por qué. Ahora, lee la siguiente encuesta. Encuesta B. Asignatura o materia que te resulta más fácil o debes trabajar menos. Anota tu última calificación en esa materia. Asignatura o materia que te resulta más difícil o en la que debes trabajar más. Anota tu última calificación en esa materia. Empecemos analizando las encuestas. Hagamos algunas preguntas al respecto. Me parece perfecto. Pero ¿cuáles serían esas preguntas? Como, ¿cuál de las encuestas anteriores utilizarías para obtener datos con los que puedas analizar los siguientes temas? Señala A o B en cada tema para indicar qué es la encuesta A o la encuesta B, según consideres. Niveles de aprovechamiento y desempeño de los estudiantes. Es la encuesta B la que nos ayuda, pues pregunta sobre las calificaciones en las asignaturas que requieren más o menos trabajo. Muy bien, escribamos una B. El siguiente tema, intereses e inquietudes de los estudiantes en su escuela. En ese caso es la encuesta la que nos va a ayudar, pues pregunta sobre las asignaturas que nos gustan más y sobre las que nos gustan menos. Muy bien, escribamos una A. El siguiente tema, hábitos de estudio de los estudiantes de secundaria. No, ninguna de las dos. En ninguna de las dos encuestas nos preguntan sobre los hábitos de estudio. Muy bien, no escribamos nada. El siguiente tema, preferencia acerca de las materias que cursan los estudiantes. Es la encuesta A, pues pregunta sobre las asignaturas que nos gustan más y sobre las que nos gustan menos. Muy bien, escribamos una A. Como pudiste observar, Enrique, identificamos algunos temas para los cuales estas encuestas pueden ayudar a entender a la población de interés. Bueno, ¿y qué otras preguntas tenemos que hacernos, profesor? De acuerdo con lo que consideramos en el inciso anterior, si se pretende estudiar los intereses e inquietudes de las y los estudiantes, será suficiente con los datos que se obtengan de las dos preguntas de la encuesta que elegiste. ¿Por qué? Bueno,
Los intereses de las y los estudiantes son diversos. Y estas preguntas no son suficientes. Pero si pensamos solo en intereses académicos, sí son suficientes. Así es, Enrique. ¿Qué otra pregunta nos haremos, maestro? Otra pregunta es, ¿qué tipo de respuestas se pueden obtener al realizar la encuesta B? ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de posibles respuestas? Bueno, pues se me ocurre que podrían ser: en todas las asignaturas trabajo igual. Hay 2 asignaturas en las que debo esforzarme mucho. Todas son fáciles. En ninguna asignatura trabajo mucho. Otra pregunta es, si se quiere recopilar datos para investigar sobre los hábitos de estudio de los estudiantes de secundaria, ¿qué otras preguntas consideras sería necesario incluir en la encuesta? Bueno, se me está viniendo a la mente: ¿cuánto tiempo dedicas diario a estudiar? ¿Hay días que estudias más? ¿Qué asignatura estudias primero? ¿Y por qué? ¿Qué asignatura estudias al final? ¿Y por qué? Bien, Enrique. Tener las preguntas adecuadas es importante, así como la forma de organización y representación de las respuestas. En un grupo realizaron 2 encuestas anteriores. Los datos que obtuvieron los organizaron en tablas y presentaron en gráficas. Ya sabemos que, en general, los datos se obtienen en un estudio o experimento. Pueden ser de 2 tipos, cualitativos, por ejemplo, el color de los ojos, o cuantitativo, por ejemplo, la edad. En ambos casos, los datos se pueden organizar en tablas de frecuencia absoluta, relativa o porcentaje. Enrique, ¿cuál de las siguientes tablas corresponde a datos que se pudieron obtener al aplicar la encuesta A? Veamos la primera tabla. A ver. Esta tabla da los resultados para una sola asignatura. La encuesta A pregunta por cualquier asignatura. Esta tabla de resultados solo se refiere a una parte de los resultados, la correspondiente a la asignatura de matemáticas, y pregunta por el desempeño en ella. Bueno, de alguna manera parece responder a una parte de la encuesta B. ¿Y la siguiente tabla? La siguiente tabla. Esta tabla responde a otra parte de la encuesta A. Pues solo se refiere a una asignatura, educación física. Recoge el porqué y las frecuencias de cada respuesta. Una pregunta, Enrique. ¿Cómo son los datos que se obtienen de la encuesta A? Son cualitativos, pues creo que a mi parecer son subjetivos. ¿Cómo son los datos que se obtienen de la encuesta B? En la encuesta B, la primera parte de cada respuesta es cualitativa, mientras que la segunda, referente a las calificaciones, es cuantitativa. Muy bien, Enrique. Las siguientes gráficas fueron elaborados por diferentes alumnos para mostrar los datos que obtuvieron al aplicar la encuesta B. ¿Cuál gráfica muestra adecuadamente los datos que pudieron obtenerse al aplicar estas encuestas? Veamos la primera gráfica. Enrique, ¿qué es lo que se grafica? La materia que resulta más difícil es una línea, y la otra línea es la asignatura que resulta más fácil. Son líneas poligonales y es una gráfica de polígonos de frecuencia. ¿Entiendes lo que significan los datos? Bueno, se puede ver la frecuencia sobre si resulta más fácil o difícil cada asignatura, aunque no es rápida la comparación. Es porque suele utilizarse para representar datos agrupados en intervalos. No es la gráfica más adecuada en este caso. Veamos la segunda gráfica. Enrique, ¿qué es lo que se grafica? Se grafica el porcentaje de algo para cada asignatura. Es una gráfica circular.
a la que hace falta decirnos que está representado. Podría ser cuál es tu asignatura preferida. Bueno, también podría decir cuál es la que requiere más trabajo. ¿Podemos comparar ambos datos? ¿La asignatura que te es fácil con la que requiere más trabajo? No, con esta gráfica no. Una gráfica circular sirve para comparar qué fracción de un todo es cada parte. No es la gráfica más adecuada en este caso. Veamos la tercera gráfica. Enrique, ¿qué es lo que se grafica? A ver, veamos. La materia que resulta más difícil está representada por un rombo y la otra figura representa la asignatura que resulta más fácil. ¿Podemos comparar ambos datos? ¿La asignatura que te es fácil contra la que requiere más trabajo? No, con esta gráfica no. Así es. Tampoco es la gráfica adecuada para representar los datos resultados de esta encuesta, porque suele emplearse para mostrar o encontrar la correlación de dos variables. Por ejemplo, la estatura y el peso de un conjunto de personas. Veamos la última gráfica. Enrique, ¿qué es lo que se grafica? Veamos. La materia que requiere más trabajo es una barra de un color y la barra del otro color es la asignatura que resulta más fácil. ¿Podemos comparar ambos datos? La asignatura que te es fácil con la que requiere más trabajo. ¿En esta qué cree, maestro? ¡Sí se puede! Así es. Esta es la gráfica adecuada para representar los resultados de esta encuesta, porque nos permite comparar datos cualitativos. Esta gráfica ayuda al análisis de los datos, de acuerdo con la gráfica que muestra correctamente los resultados de la encuesta B. ¿Consideras que podemos obtener algunas conclusiones? Vamos a poner a prueba algunas afirmaciones y verifiquemos cuál de ellas son verdaderas. La segunda materia que requiere más trabajo para los alumnos es matemáticas. Enrique, ve la gráfica y responde si es verdadero o falso. Veamos. Es verdadera la afirmación. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, según la gráfica, la primera es educación física. Pasemos a la siguiente afirmación. La materia que requiere menos trabajo es educación física. Veamos. No. Es falsa la afirmación. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, según la gráfica, la asignatura que requiere más trabajo es educación física. Pasemos a la siguiente afirmación. Ningún alumno consideró que la materia de lengua extranjera es la que requiere más trabajo. Veamos si es cierto. Es verdadera la afirmación. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, según la gráfica, ningún estudiante consideró lengua extranjera como la asignatura que requiere más trabajo. Pasemos a la última afirmación. La materia que más alumnos eligen como la más fácil es tecnología. Bueno, según la gráfica es verdadera la afirmación. Muy bien, Enrique. ¿Por qué? Según la gráfica, la asignatura que requiere menos trabajo es tecnología. Enrique, ¿qué te pareció la sesión? Me pareció excelente, maestro. Aprendí varias cosas. ¿Qué aprendiste de la sesión? Bueno. Aprendí que cuando quiera realizar un estudio sobre algún asunto, debo determinar qué grupo o población deberá ser considerado para realizar el estudio. Elaborar la encuesta que se utilizará para recopilar los datos. Hay que reflexionar sobre el tipo de preguntas que se plantearán y las posibles respuestas que se obtendrán. Aplicar la encuesta y clasificar las respuestas obtenidas. Considerar además qué tipo de representación gráfica o tabulador se utilizará. Obtener y verificar las conclusiones a las que se llega.
Así es. Muy bien, Enrique. Después de esta sesión, puede resolver algunas situaciones planteadas en su libro de texto. Les invito a pensar en qué otras áreas del conocimiento se pueden emplear las encuestas como parte de un estudio estadístico. Soy el maestro Armando Lozano y fue agradable estar con ustedes en esta sesión de Aprende en Casa 2. Yo soy Enrique Rodal y también fue un gusto aprender juntos a este tema y ahora sí, nos vemos hasta la siguiente sesión.